Vamos a continuar en donde nos quedamos. Empezamos viendo la unidad 1 parte 5 y espero que estén bien, chicos. ¿No se acuerdan de firmar, chicos? Bueno, entonces lo que nos corresponde ver ahorita son las hibridaciones del carbón. A ver quién le dice quién sabe qué son hibridaciones, qué significa la palabra hibridación. Ustedes deberían de saber eso. A ver, chicos, ¿quién sabe qué es la palabra hibridación? No hay ninguno que sepa qué es hibridación, jóvenes. Me están decepcionando como agrónomos. Es la interacción entre orbitales o... No, pero la palabra, eso ya es lo que voy a decirle yo. La palabra hibridación, ¿qué significa? Es una aplicación que tienen ustedes mucho Yo en... solo mencionaba ¿Ah? que eso se hace, digamos, con las abejas, ¿no? ¿Qué? O digamos, Con las abejas, no, con los árboles se hace a veces. Sí se hace con las abejas, pero más con los árboles. sí, con el polen, ¿verdad? No, no es el polen. A ver, ¿quién otro tiene otra idea? No saben, jóvenes, esto es importante. Eso no lo he visto en biología. ¿Cómo se dice? Es cruzar o es mezclar, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes hacen injertos de cítricos, por ejemplo, para tener una naranja mandarina, naranja limón. Entonces hacen un injerto. Entonces, hibridación significa mezclar, ¿ya? Eso es lo que significa. Bueno, entonces, vamos a ver ahora hibridación, pues ya lo que está explicando un poco su compañero en este caso vamos a hibridar o vamos a mezclar orbitales, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar primero cómo es la estructura electrónica, la configuración electrónica del carbono basal, o sea, tal como está. Basal significa lo más común. Entonces ahora, ¿están de acuerdo que está bien puesto este diagrama de configuración electrónica del carbono? ¿Están bien? ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, entonces, luego de eso podemos, les pregunto, a ver, Abner, ¿qué dice usted aquí? ¿Cuántos enlaces podría formar el carbono, según ese diagrama? A ver, Abner, ¿sabe o no sabe? Uno de Uno. ¿Cuántos electrones desapareados tiene ahí usted? Abner, ¿cuántos electrones desapareados tiene en esa configuración? dos. Bueno, entonces puede formar uno. Entonces, ¿cuántos puede formar? A ver, César dijo dos. ¿Y el carbono forma dos enlaces o cuántos enlaces forma, Andrea? Cuatro. Cuatro, ¿verdad? O sea que esto no es lógico con respecto a cómo forma enlaces el carbono. Bueno, entonces, este estado basal no me explica por qué el carbono forma cuatro enlaces. Entonces, luego de esto, venimos y vamos a tratar de buscar la respuesta para que el carbono me forme cuatro enlaces. Pero para empezar, se dan cuenta ustedes que va a tener que tener cuatro electrones desapareados, ¿ya? Para poder formar cuatro enlaces. Eso sería lo básico, pero vamos a seguir investigando. Bueno, a ver, léame por favor, Andrea, Nicole. Andrés Ángel, por favor. Linus Pauling propuso una respuesta en 1931 al demostrar
matemáticamente cómo se puede combinar o hibridar un orbital S y 3 orbitales P de un átomo para formar 4 orbitales atómicos equivalentes con orientación de tetraedro. O sea, tetraedro es piramidal. Entonces, se dan cuenta que Linus Pauling es un genio de la humanidad, fue físico y químico, y entonces únicamente se puede explicar la forma en que trabaja el carbono si se mezcla. ¿Y cuántos se van a mezclar? Se va a mezclar un S y 3 P. Entonces, miren pues, acá tenemos un diagrama de energía de electrones y acá está excitado el carbono. Entonces, a ver, Andrés Arias, ¿cuántos enlaces puede formar este carbono excitado? 2. ¿Está de acuerdo, Astrid, que solo puede formar 2? 4 ¿Por qué? porque tiene 4 electrones libres. Ok, lo que acabo de explicar, ¿verdad? Entonces, pero ¿cuál es el clavo acá? A ver, Blanca Lidia, ¿los 4 orbitales tienen la misma energía o no? No. No, porque se dan cuenta. Sí. No, está bien lo que dijo, ¿va? O sea, tienen 3 orbitales P y un orbital S. O sea que estos 3 que están arriba sí tienen la misma energía, pero este no. Entonces, a pesar de que puede formar 4 enlaces, no los podría formar porque no tienen la misma energía. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que dijo Linus Pauling? Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mezclar estos 4 orbitales. Y cuando mezclamos 4 orbitales, entonces obtenemos 4 orbitales hibridizados, ¿ok? Si yo mezclo 10 orbitales, ¿cuántos orbitales se van a producir, José Varías? No sé. A ver, Carlos Enrique. A ver, ¿quién? ¿Perdón? No se le escucha bien, usted póngase bien el micrófono. Bueno, pero entonces, ¿qué me dijo? ¿Qué me contestó? ¿Qué me dijo? Si me puede repetir la pregunta. Si usted mezcla 10 orbitales, ¿cuántos orbitales resultantes va a tener? 5, ¿no? 10 orbitales. Si usted acá mezcló 4 y obtiene 4, pues va a obtener 4. Si mezcla 20, va a obtener 20. Bueno, esa es la lógica que tiene que entender. Bueno, entonces, acá podemos ver de que al mezclar me van a quedar orbitales sp3. ¿Por qué sp3? Un S y 3p. Por eso es que ahí en la abreviación ya sé cuántos mezclé. Entonces mezclé un orbital S con 3p. Y se dan cuenta que ahora tiene la misma energía. Pero miren acá qué pasa. Este orbital hibridizado ni es P ni es S. ¿Se dan cuenta de la lógica? Bueno, ahora, si yo les pregunto, a ver, Carlos Javier, ¿a quién se parecerá más el orbital sp3? ¿Al P o al S? Al P. ¿Por qué? Porque se encuentra en el nivel, o sea, el nivel está más cercano ahí. Algo que eso sí, pero no es eso específicamente. Si usted, ¿cuántos orbitales S mezcló? 1. ¿Y cuántos orbitales P mezcló? 3. Ok, ¿de qué mezcló más? ¿Del P o del S? Del P. Entonces por eso se parece más al P. Y lo de la energía tiene razón, ¿verdad? Se parece más al P por la energía. También puede ser otra respuesta. Bueno, entonces nosotros tenemos un orbital P que va a tener 2 lóbulos que van a ser iguales, ¿verdad? Ahora tenemos un orbital sp3
Y entonces, ¿cómo va a ser ahora? Como ahora no es ni S, vamos a ver después todos los y S. Vamos a ver todas las mezclas. Entonces, fíjense pues, este orbital pues no puede ser ni P ni puede ser S, porque el S sabemos nosotros que es esférico. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace? Pues ya este orbital no puede ser igual al P. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es de que ¿qué pasó ahí? ¿Qué dicen ahí? ¿Qué vieron de diferencia? ¿Qué diferencia tiene entre el sp3 y el P? A ver, César. ¿Qué diferencia mira usted entre el S y el P? Quizás sí, que porque son hay más cantidad. No, pero ¿qué mira usted diferencia? Ahí en la pizarra se lo dibujé. ¿Qué diferencia? ¿Son iguales el sp3 y el P? No. ¿Son iguales o no son iguales? A ver, Diana, ¿qué dice usted? ¿Son iguales o no son iguales el P y el sp3? No. ¿Y qué es lo que mira usted de diferente? Que la parte de abajo es más chiquita, ¿no? Ok, uno de los lóbulos es más redondo que el otro. ¿Y por qué es eso? Porque usted metió S, ¿sí o no? ¿Y el S cómo es? Es redondo. Entonces por eso es de que ya no pueden ser los dos lóbulos igual. ¿Quedó claro, Diana? Sí. Bueno, entonces la otra cosa importante de lo que está diciendo su compañero es, fíjense pues, tiene 4, como eran 4 que mezcló, obtienen 4. Bueno, en este caso, miren, ahora sí tienen la misma energía. ¿Ya? Y cada uno de los orbitales sp3 tiene un electrón. Pero ahora se dan cuenta que la energía está más pegada al P debido a que se parece más al P. ¿Estamos? ¿Cuánto tiene de P? Tiene 75% de P y 25% de S, ¿sí o no? Sí. Bueno, entonces, y eso pasa igual con cuando ustedes hacen lo que son los injertos, ¿va? Cuando ustedes hacen un injerto de una ramita de lo que es limón y naranja, le sale 50-50 la fruta que sale ya la fruta le sale mezclada más o menos 50-50. Pero si ustedes mezclan una ramita de un injerto, entonces ya el porcentaje varía, ¿sí o no? Y así pueden ustedes ir mejorando lo que es el sabor de la naranja limón o el limón naranja, como ustedes quieran, ¿no? Bueno, entonces ahora miremos cómo es la forma en el espacio. Entonces, fíjense pues, aquí tienen el 2S y tienen 3P. Miren cómo quedó, como se los puse ahí. Uno de los lóbulos es el más cabezón. Bueno, una cosa que tenemos que saber es de que el más cabezón es el que forma los enlaces. ¿Ya? El más cabezón, el más pequeño no. Entonces, acá tienen la representación tridimensional. Se dan cuenta que en este caso solo están representando el orbital cabezón. Pues que solo tiene 4. Acuérdense que dijimos que como mezclamos 4 orbitales, tengo que tener 4 orbitales hibridizados. Entonces acá no representaron el chiquito. El chiquito quedó aquí en el centro. ¿Ya? Y para no hacernos bolas, es que no lo ponemos, ¿verdad? Entonces solo ponemos este grandote, que son estos 4. ¿Está claro? Bueno, entonces el carácter S y P. Entonces S sería 1/4, 25%, y P sería 3/4, 75%. Entonces se parece más a P. ¿Sí o no? Es evidente. ¿Está claro eso, jóvenes? ¿Alguna duda?
Bueno, entonces seguimos. A ver, léame por favor, Dulce. Si unimos el carbono hibridizado de SAP3, puede unirse con 4 moléculas de hidrógeno, uno S, para originar el metano, que se puede representar de la siguiente manera. Entonces, ahora acá tenemos al metano. Se dan cuenta que este es el carbono y estos son hidrógenos. Bueno, entonces, ¿qué hacen para formar el enlace? Aquí va a formar un enlace sigma o un enlace simple que ya habíamos visto. Bueno, entonces este enlace va a ser frontal. Pero entonces el hidrógeno va a dar un electrón de un orbital S y el carbono va a dar un electrón con un orbital hibridizado sp3. O sea que cada uno de estos enlaces va a estar formado por un orbital S del hidrógeno y por un orbital P sp3 del carbono. La distancia entre el hidrógeno y el carbono es de 110 picómetros y el ángulo entre todos los enlaces hibridizados es de 109.5. Este ángulo puede variar si en lugar de hidrógenos tenemos otro elemento, ¿verdad? Bueno, entonces, esos serían como que características especiales del carbono. Decimos que el ángulo que forman los orbitales hibridizados es de 109.5. ¿Ok? Bueno, entonces ahí tenemos, miren, ahí tenemos la pirámide. Bueno, entonces léame José Isaac. Concluyendo, podríamos decir que la hibridación del carbono le da la posibilidad de combinarse con otros 4 átomos y los orbitales tienen igual energía, por lo cual no habría ninguna preferencia por ninguno. Son equivalentes. Además, la forma geométrica nos da la forma más estable posible en el espacio. Ok, o sea que la forma tetraédrica es debido a que es la forma más estable para esta hibridación. ¿Se acuerdan que hoy a las 20 horas hay examen corto, número 2? A ver, vamos con el etano. Entonces ahora vamos a ver diferentes representaciones. Aquí tenemos la representación de Lewis, se dan cuenta, con electrones. Aquí tenemos la QQL y aquí tenemos la condensada, ¿verdad? Las tres son iguales. La que más utilizamos es la de QQL, pero también utilizamos para más facilidad la condensada, que eso ya lo vimos. Vamos a ver ahora la combinación de orbitales. Bueno, entonces acá, para el etano, miren pues, acá tengo el carbono hibridizado sp3, se dan cuenta, con 4 orbitales hibridizados con un electrón. Se dan cuenta que este orbital es el orbital cabezón y el orbital chiquito no se está representando acá. Bueno, ahora tenemos este otro carbono que es sp3, se dan cuenta que 4 orbitales hibridizados sp3. Y entonces acá se dan cuenta que se va a unir carbono-carbono, este sería un enlace sigma. Se dan cuenta que el enlace sigma, eso que los pregunto yo, este enlace sigma carbono-carbono, ¿de qué orbitales está formado? De un carbono sp3 y del otro carbono sp3. Pero ahí falta algo que no lo puso ahí McMurray. Entonces lo que falta acá es de que el hidrógeno va a dar un electrón, ¿verdad? Acá va a dar un electrón para formar el enlace sigma, ¿verdad? Entonces el hidrógeno va a ser redondo, ¿va? Va a tener 6 hidrógenos. Estos son hidrógenos. Entonces se dan cuenta que forma un enlace sigma
en donde el hidrógeno da un orbital S y el carbono da un orbital sp3. O sea que este enlace es un enlace sigma y está formado el H, está dando un orbital S y el carbono está dando un orbital sp3. Disculpen, pero no puedo escribir mejor. Entonces, así sería la descripción de todos los enlaces. Se dan cuenta que José Javier, ¿cuántos enlaces sigma tiene el etileno? Tiene 7 enlaces sigma. Ok, tiene 7 enlaces sigma, tiene 6 enlaces carbono-hidrógeno y tiene un enlace carbono-carbono. Ok, eso ya lo deberían de saber y va a ser evaluado ahora. Bueno, ahora vamos a ver el enlace sigma. Se dan cuenta o se recuerdan de que es un enlace frontal. Acá tenemos otro diseño. Se dan cuenta que aquí sí están mostrando los orbitales S del hidrógeno y aquí están mostrando los 4 orbitales hibridizados sp3 del carbono y luego ya las uniones, ¿verdad? En este caso tiene 4 enlaces sigma y los 4 son carbono hidrógeno. Entonces acá está también la descripción. Este enlace está formado por un enlace, aquí no pongo 1S, solo con que me pongan S y el carbono sp3 ya con eso basta. Entonces ese es el enlace sigma y lo que es el ángulo es 109.5. Entonces acá podemos ver que en el etano también es 109.5, solo que ahora miren, esta distancia es más grande que la distancia carbono-hidrógeno. Bueno, ¿y por qué es eso? Debido a que acá, en este caso, se están uniendo dos orbitales sp3 que son más alargados. Pero acá, con el carbono-hidrógeno, tienen uno esférico, que es este, y tienen un hibridizado. Entonces quiere decir de que este enlace es muchísimo más corto que el carbono-carbono, ¿verdad? Eso es importante tener el concepto. ¿Alguna duda? Entonces ya había dicho su compañero que tiene 7 enlaces sigma. ¿Alguna duda, chicos? Bueno, vamos con las conclusiones de lo que es la hibridación sp3. A ver, léame Kimberly, por favor. La hibridación combina 3 orbitales P y un orbital S, generando 4 orbitales hibridizados sp3. Ok, entonces se dan cuenta que con el nombre ustedes ya saben cuántos mezclaron y cuántos se van a formar. Mezclaron un S con 3P y se van a formar 4 enlaces de la misma energía sp3. Bueno, a ver, léame Larisa, por favor. El carbono con esta hibridación podrá formar 4 enlaces sigma. Ok, entonces se dan cuenta que este tipo de hibridación solamente me va a dar enlaces sigma. Ok, ojo con eso. Bueno, a ver, léame Elisa Gabriela. Licenciado, mencionó mi nombre. Sí, mencioné su nombre, pues. Es que no se escuchaba, se siente cortado, perdón. La forma del orbital hibridizado tiene 2 lóbulos, como el P, pero uno de los lóbulos es mayor que el otro. Ok, lo que vimos, ¿verdad? O sea que uno de los orbitales es más esférico que el otro, no como en el P, que los dos son iguales. Bueno, a ver, léame Magdalena. El orbital se parece más al orbital P, pues posee un 75% de carácter P y 25% de carácter S. Ok, ojo con eso. Bueno, a ver, léame por favor Michael Anderson. La forma de los 4 orbitales hibridizados es tetraédrica. Ok, o piramidal, o sea, forma una pirámide. A ver, léame Noé Alejandro, por favor.
Los ángulos que forman entre los enlaces hibridizados es de 109.5 grados. Ok, entonces, por supuesto, este ángulo varía, pero teóricamente decimos que el ángulo de hibridación es 109.5. Bueno, vamos ahora con la hibridación sp2. Entonces, con la hibridación sp3 vimos que se forman 4 enlaces sigma. Bueno, ahorita vamos a ver otra cosa. Entonces, vamos a ver que tenemos el estado basal, que es igual, ¿verdad? Con este, ¿cuántos enlaces podemos formar, jóvenes? Solo 2, ya lo vimos, ¿ok? Luego vamos a poner el diagrama excitado. Entonces aquí, ¿cuántos enlaces podemos formar? 4, pero no pueden formar los 4, ¿por qué? ¿Por qué no se pueden formar los 4? A ver, eso lo explicamos, a ver quién se acuerda. Porque todavía no hay hibridación. No, no es por eso. A ver, ¿quién otro se le ocurre algo? Y eso lo dijimos. No tienen la misma energía. Porque no tienen la energía, tienen 3p y tienen 2s, o sea, ahí no pueden funcionar como los mismos orbitales. Pero entonces ahora, ¿qué vamos a mezclar? A ver, Omar, si es sp2, ¿qué vamos a mezclar? Omar. Bueno, a ver, Pablo José, ¿qué vamos a mezclar? ¿Cuántos orbitales vamos a mezclar en la sp2? Bueno, nadie sabe. ¿A Paola Ramírez, por favor? Serían 2 ¿2 qué? orbitales, ¿no? 2 orbitales. sp2, a ver, Raiza, ¿qué significa sp2? No, no son 2. A ver, Raiza. No sé. Bueno, a ver, Sara. Solo uno, ¿no? Puchica, ustedes sí que no hay manera, ¿verdad? A ver, ¿quién sabe cuántos vamos a mezclar, jóvenes? 3. ¿Cuáles van a ser los que vamos a mezclar? Esos son 3, pero ¿cuáles son? Ahí está puesto, miren, jóvenes. Ahí vamos a mezclar un S y 2P. Entonces, ¿cuántos orbitales hibridizados me van a salir? A ver, pues, jóvenes, ¿cuántos orbitales hibridizados me van a salir? Mezclé un S con 2P. A ver, lo expliqué con 3 orbitales hibridizados con la misma energía. Entonces se dan cuenta que me va a quedar un orbital P no hibridizado. ¿Ya? Entonces, hibridicé estos 3. Entonces me quedan 3 orbitales sp2 con la misma energía. Y me queda un orbital P no hibridizado. Ahora, la energía del sp2 ¿es más baja o más alta que el sp3? A ver, Sofía, según la gráfica. Más baja. ¿Y por qué será más baja? A ver, ¿se le ocurre a usted, Sofía, por qué será más baja? No lo sé. A ver, ¿a quién se le ocurre por qué será más baja? ¿Por qué no es más alta? Porque tiene menos P. Porque tiene menos P, perfecto. Mire, usted sí me va agarrando la onda. Entonces se da cuenta de que siempre se parece más al papá, pero ahora tiene más de la mamá, ¿sí o no? Si nosotros ahora hacemos el porcentaje, va a haber 66.66% de P y 33.33% de S. Se dan cuenta que subió la proporción de S, perdón. Entonces, por eso es de que sale más baja, porque se está pareciendo más al S. Bueno, ¿alguna duda, joven? Estas son cosas fundamentales que deben entender. ¿Hay alguna duda?
Bueno, entonces ahora, ¿cómo me queda el orbital, jóvenes? ¿Cómo me va a quedar el orbital, dicen ustedes? A ver. ¿Cómo va a ser la forma del orbital? ¿Va a ser igual que el sp3? ¿Va a ser igual que el p? A ver. Como tiene más de p, tiene que haber dos lóbulos. Ahora, ¿pero cómo van a ser esos lóbulos? A ver. ¿Más redondeados? Redondeados no. Va a ser un lóbulo más redondo todavía que el anterior y el otro más pequeño. ¿Ya? ¿Está claro por qué? Es más redondo porque se está pareciendo más al S, ¿sí o no? ¿Está claro, jóvenes? Bueno, entonces ya tenemos la forma de la hibridación sp2. Bueno, entonces vamos a ver el carácter de S y P. Entonces ahora tiene 1/3, es 33.33, y de P tiene 2/3. ¿A qué orbital se parece más, Wendy? Wendy. Siempre se parece más al P, pero ahora tiene más de S. Y por eso uno de los dos orbitales es más cabezón todavía que el anterior. Bueno, ahora miremos. La forma en el espacio es trigonal plana. Bueno, entonces miremos acá. La vista lateral del orbital sp2 es trigonal. ¿Se dan cuenta? Porque tienen tres orbitales hibridizados sp2. Estos tres orbitales sp2 son los que forman los enlaces sigma, ¿ok? Y están en el mismo plano, ¿verdad? Por eso es que se dice plano. Los tres orbitales hibridizados sp2 están en el mismo plano. Y tenemos un orbital no hibridizado p, que es el que va a formar el enlace pi. ¿Se acuerdan ustedes? Los enlaces pi están formados por orbitales no hibridizados p. Bueno, el ángulo, acá podemos ver que el ángulo entre el P y el sp2 es de 90 grados, ¿ok? Ahora tenemos aquí la vista superior. Se dan cuenta que aquí solo se mira el lóbulo del P. Y acá pueden ver ustedes que parece pura hélice, ¿verdad? En donde estos tres orbitales están en el mismo plano. Y está a 90 grados. Ahora miremos los ángulos entre el sp2 y el sp2 es de 120 grados. ¿Ok? Entonces, esas serían las características del orbital sp2. Tiene una forma trigonal plana en el espacio, en donde los tres orbitales sp2 están en el mismo plano, tienen 120 grados de ángulo, y el orbital P está a 90 grados del sp2, y el orbital P pues tiene sus dos lóbulos. En los orbitales hibridizados van a formar los enlaces sigma, y el orbital P va a formar el enlace pi. ¿Se dan cuenta la versatilidad del carbono? O sea que aquí siempre forma 4 enlaces, pero son diferentes. Forma 3 sigma y forma un pi. En el caso del sp3 formaba 3 sigma. ¿Ok? Entonces los sp2 forman los enlaces sigma. A ver, léame por favor, Abner. Los orbitales no hibridizados P forman enlaces pi, que son uniones laterales de los mismos. Ok, ¿se acuerdan que el enlace pi es unión lateral? Acá tenemos los dos orbitales P no hibridizados. Se dan cuenta que esta es una teoría de enlace. Me puede formar el antienlace o me puede formar el enlace. Se dan cuenta que es una unión lateral, pero queda arriba y queda abajo. Bueno, ¿qué enlace se romperá más fácil? Ya lo vimos eso, el sigma o el pi. A ver, Andrea, ¿se acuerdan ustedes? ¿Quién se rompe? No. ¿Qué es más fuerte? ¿Algo frontal o algo lateral, Andrea? A ver, ¿qué dice usted? ¿Y frontal? Es más fuerte, ¿va? Ajá.
Entonces, ¿quién se rompe más fácil? El sigma. Pero si usted me dice que el frontal es el más fuerte, se va a romper el sigma. A ver, ¿cuál se rompería más fácilmente? A ver, Andrea, Nicole. No tiene a Andrés. No se le oye bien. Póngase bien el micrófono, Ángel. El pi, porque el lateral es menos fuerte. Es igual así como si yo les cuento. Miren, pues les cuento. ¿Quién tendrá más destrucción? ¿Un choque frontal o un choque lateral? A ver. Un lateral tiene mayor destrucción a la hora que hay un choque, jóvenes. ¿Están de acuerdo? El frontal es más fuerte que uno lateral, pues, jóvenes. Si ustedes sufren un choque, entonces, ¿qué quiere decir? Que en ese caso el lateral es menos peligroso que el frontal, ¿verdad? Supuestamente, pero depende, jóvenes, eso también depende. Porque si es un lateral y los manda afuera del puente, pues ahí sí los mata, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué enlace se romperá más fácil? Pues se rompe más fácil el pi. ¿Cuántos enlaces sigma puede formar el etinelo y cuántos enlaces pi? Ahorita les voy a poner la fórmula. Acá tenemos el etileno. A ver, Andrés, ¿cuántos enlaces sigma y cuántos enlaces pi forma el etileno? 5 sigmas y un pi. Ok, tenemos 1, 2, 3, 4 y el que está hasta abajo sería 5 y el de arriba sería el pi. Bueno, acá tenemos la representación de Luis, acá tenemos la representación vista superior. Ok, entonces miren, acá tiene la vista superior, miren, así como esto, y la vista lateral sería así. Entonces se dan cuenta que por eso los que tienen cuña quiere decir de que van hacia ustedes, y los que tienen puntos, líneas punteadas, son los que van hacia adentro del plano. ¿Entienden ahí, jóvenes? Estos serían los que tienen cuña y este sería el que tiene línea punteada. ¿Ok? Y si ustedes quieren verlo desde arriba, sería así, miren. ¿Ya? Bueno. Déjenme ver, bueno. Qué horrible esa canción. Entonces, vamos a ver enlace pi y enlace sigma. ¿Cómo se forma? Entonces miren, pues aquí tengo un carbono hibridizado sp2, se dan cuenta que 3 sp2 y un p. Aquí tengo el carbono también, 3 orbitales sp2 hibridizados y un orbital p. Bueno, entonces, ¿se acuerdan ustedes que los hibridizados son los únicos que forman el sigma y el orbital p va a ser el que va a formar el enlace pi? Bueno, entonces ahora se dan cuenta que se unen estos dos, entonces me forma el enlace carbono-carbono sigma que está con el doble. El de arriba me va a formar el enlace pi, se dan cuenta que es arriba y abajo. ¿Qué significa eso, jóvenes? Significa que los electrones pueden estar arriba en lo rojo o pueden estar abajo en lo azul. Ellos se van a mover arriba y abajo. Bueno, y ahora estos enlaces, estos hibridizados, estos dos que quedaron acá y estos dos que quedaron acá, se van a unir con el hidrógeno. Este enlace pi, pero este enlace sigma que se está formando acá, sería carbono sp2 y carbono sp2. Ahora con el hidrógeno, carbono sp2, hidrógeno s. O sea, forma los 4 enlaces de hidrógeno, forma el enlace carbono-carbono y forma el enlace pi. Acá podemos ver más bonito esto. Esto es sacado de Wade. Entonces acá, miren, tienen el carbono hibridizado sp2, tienen los hidrógenos s, y acá tienen otro carbono hibridizado sp2, tienen los dos hidrógenos. Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo primero que hacen? Hacen los orbitales, pero hacen los enlaces sigma. Entonces se dan cuenta que se formó un enlace
carbono, hidrógeno, se dan cuenta, carbono sp2, hidrógeno S. Este es igual y este es igual con los 4 que tenían acá. Luego se forma este enlace y este enlace sería el enlace sigma carbono-carbono, pero va a ser sp2 y sp2. Entonces, miren una cosa importante, un concepto importante. ¿Cuál será más corto? El enlace. ¿Cuál será más corto o son iguales? SP3 o SP2 sigma. ¿Cuál de los dos será más corto o serán los dos iguales? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? A ver, opinen pues. Para mí el SP2 es más corto, dije. ¿Por qué? Tiene razón, pero me lo tiene que argumentar. ¿Por qué dice usted que es más corto? Tendría la mitad de la respuesta. A ver, ¿quién me puede justificar por qué es más corto? Si es el SP2. Por la cantidad de enlaces que forman. No, forman lo mismo. O sea, el enlace es igual, es sigma siempre. A ver, ¿qué otro argumento? Quizá por su carácter, no, porque el SP2 se va pareciendo más al S. Tiene algo, pero no tiene del todo la respuesta. A ver, ¿qué me dijo el segundo? Por el espacio en el nivel de energía. No. Fíjese pues. Porque es más redondo. Ahí va, cabal le dio. Se da cuenta de que el que forma el enlace es el cabezón. Y se acuerdan ustedes que entre más esférico es, más corto es, porque hay más traslape. Entonces, en este caso, se dan cuenta que el SP3 es menos cabezón que este. Entonces, este tiene que ser más corto. Perfecto, ¿estamos? ¿Estamos o no? Sí. Bueno, ojo pues. O sea, a mayor esfericidad, mayor fuerza del enlace sigma. Bueno, vamos a ver la conclusión de los SP2. A ver, léame por favor, Astrid, Daniela. Se mezclan dos orbitales P y un orbital S, originando tres orbitales hibridizados y un orbital P no hibridizado. Ok, ¿estamos? Bueno, a ver, léame, Blanca Lidia. El carbono con esta relación puede formar tres enlaces sigma y un enlace pi. Ok, se da cuenta que siempre el carbono está formando sus 4 enlaces. Bueno, a ver, Byron. La forma del orbital hibridizado tiene dos lóbulos, como el P, pero uno de los lóbulos es mucho mayor que el otro. Ok, y como está dibujado ahí, uno es más cabezón. Miren jóvenes, ahorita intentó entrar un estudiante. ¿Puede entrar? ¿Por qué no puede entrar a esta hora, joven? A ver, ¿por qué ya no puedo dejar entrar a este? ¿Cómo quedamos al principio? Perdón, y que es que venía en el tráfico. Bueno, entonces, fíjense pues. Cuando es un periodo de 1 hora, 15 minutos. Y cuando es un periodo de 2 horas, son 30 minutos. ¿Ok? Si no, ya después no dejo entrar a nadie. Bueno, entonces, vamos pues a la cuarta. A ver, léame por favor, Carlos Enrique. Oye, sería la número 4, ¿verdad? Pues sí, la última que está saliendo. El orbital se parece más al P, pero menos que el SP3. Pues en este caso el carácter P es 66.67% y S es 33.33%. Entonces, ¿qué quiero decir yo ahí? Quiere decir que a pesar que el P siempre es que se parece más, pero ahora subió la cantidad de S, y por eso es de que uno de los lóbulos es
más esférico. A ver, léame, Carlos Javier. La forma de los orbitales hibridizados, SP2, es trigonal plano. Ok, esa es la forma en el espacio. A ver, Diana. Los ángulos que forman entre los enlaces hibridizados SP2 es de 120 grados y los ángulos entre los hibridizados y el orbital P no hibridizados es de 90 grados. Ok. Bueno, entonces vamos ahora a la hibridación sp del carbono. Entonces, a ver, bueno, usted vino tarde. A ver, Dulce, ¿cuántos orbitales voy a mezclar ahora, Dulce? Dulce. Bueno, a ver, José Isaac, ¿qué dice usted? Bueno, está de acuerdo Josué, que solo uno. Dos, un S y un P, ¿ok? Entonces, ¿cuántos orbitales hibridizados voy a tener, Kimberly? Dos, ¿ok? Bueno, entonces, eso es lo que tienen que entender, es básico. Tenemos el carbono basal, tenemos el carbono excitado y ahora voy a mezclar un orbital S con un orbital P. Bueno, entonces voy a obtener ¿qué? Voy a tener, se dan cuenta, dos orbitales hibridizados SP y dos orbitales P no hibridizados. Los orbitales hibridizados van a formar dos enlaces sigma y los orbitales P no hibridizados van a formar dos enlaces pi. Bueno, a ver, Larisa, ¿por qué tiene menos energía que el sp2? Bueno, si no sabe, diga no, Larisa. Lisa. Porque está más... tiene menos P, tiene ya solo un P y están... Tiene menos P, tiene más, o sea, la proporción es más S, entonces se va pareciendo más al S, aunque ahorita aquí queda 50-50, ¿verdad? Entonces, tiene que salir más abajo que la SP2 porque tiene más carácter S que lo que tiene la SP2 y que lo que tiene la SP3. Bueno, vamos pues. ¿Cuántos enlaces sigma, a ver, Lisa, forma este enlace? Lo acabo de decir. ¿Cuántos enlaces sigma forma? Dos. A ver, Magdalena, ¿cuántos enlaces pi forma? Ninguno. Ninguno. A ver, Michael Anderson, ¿cuántos forma? A ver, Noé, ¿cuántos enlaces pi forma? Pucha, todos fueron al baño, jóvenes. Ay, Dios. Dos, ingeniero. Pueden formar dos. ¿Y cuántos va a formar el carbono en total entonces, Magdalena? El carbono, dos pi y de sigma. Dos dijeron, entonces ¿cuántos enlaces está formando, Magdalena? 3. 2 y 2 son 3. Magdalena, 2 y 2 son 3. Así es la matemática, 2 y 2 son 3. Son 4. Bueno, entonces, el carbono siempre sigue formando sus 4 enlaces, solo que son diferentes. Se dan cuenta que en la SP3, 3 sigma. En la SP2, 3 sigma y un pi. En la SP, 2 sigma y 2 pi. Eso es lo que yo tengo que ver ya en la ficha grande de lo que hemos visto de hibridaciones. Bueno, vamos a ver ahora cómo es el orbital en lo que es el espacio. Entonces, el orbital SP es lineal, se da cuenta porque solo tiene dos orbitales. Entonces, el ángulo entre los orbitales es de 180. Bueno, ahora tiene dos orbitales P, uno está en PY y el otro está en PZ.
Entonces, ¿qué quiere decir? El ángulo entre el orbital P y el orbital SP es de 90 grados. Con el PY y con el PZ también es de 90 grados. A ver, léame por favor Omar Orozco. Bueno, Omar Orozco, ¿tiene o no tiene micrófono? Bueno. Forma el enlace sigma con los orbitales hibridizados SP y los P no los hibridizados forman enlaces. Ok, entonces forma dos enlaces sigma con SP y dos orbitales P con los P. Bueno, entonces vamos a ver el acetileno, que es el más sencillo. Entonces tiene carbono triple enlace. Entonces se dan cuenta ustedes. A ver, Pablo José, ¿cuántos enlaces sigma tiene el acetileno? Ese que está ahí puesto. ¿Cuántos enlaces sigma? Tiene 4 enlaces sigma. 4 enlaces sigma. A ver, Paola, ¿está de acuerdo que tiene 4 enlaces sigma? No, son 3. Tiene un carbono hidrógeno, el de abajo, carbono-carbono, y el carbono hidrógeno. Tiene 3. ¿Por qué dijo 4, Pablo? No conseguí el líquido. Bueno, imagínense ya cuando le toquen de 20, ¿cuánto? Imagínense cuánto le va a tocar cuando toquen 20. Entonces, si tiene 2 pi, ¿va? Que son los dos que están arriba. Bueno, ¿eso ya lo habíamos visto o no? Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo se forman los enlaces. Se dan cuenta que aquí tengo un carbono hibridizado SP, tengo otro carbono hibridizado SP y tengo dos hidrógenos S. Se dan cuenta que los verdes son los hibridizados que están en el mismo plano y los rojos y azules son los P no hibridizados, PZ y PY pusieron acá. Bueno, entonces ahora se forman los sigma. Se dan cuenta que se une este carbono SP con este carbono SP y me forma este enlace sigma. Entonces el enlace sigma va a ser carbono SP, orbital SP y carbono SP. ¿Ok? Bueno, también me va a formar este enlace sigma, carbono hidrógeno. Este enlace que va a ser carbono SP, hidrógeno S. Igual este que está a este lado, carbono SP e hidrógeno S. Ahora se dan cuenta que me quedan dos orbitales, me quedan dos pares de orbitales S, dos pares de orbitales P no hibridizados. Se dan cuenta que este me forma el enlace pi en este, y este de aquí enfrente me forma el enlace pi, el otro enlace pi. Entonces se dan cuenta que forma dos enlaces pi y un enlace sigma para formar el enlace triple carbono-carbono, y el carbono todavía puede formar un enlace sigma con el hidrógeno y con el otro hidrógeno, y ahí sería el triple enlace. ¿Alguna duda? Vamos con las conclusiones del orbital SP. A ver, léame por favor, Raiza. Se mezclan un orbital P y un orbital S, originando dos orbitales hibridizados y dos orbitales P no hibridizados. Ok. Pues ya que voy a hacer Raiza, no sé cómo ni pone atención. A ver, léame, Sara, por favor. El carbono en esta hibridación puede formar dos enlaces sigma y dos enlaces pi. Ok. A ver, léame, Sofía. La forma del orbital hibridizado tiene dos lóbulos con el P, pero uno de los lóbulos es muchísimo más grande que el otro. Ok, solo para contestar esto. Bueno, ahora no vimos la forma del orbital, ¿va, jóvenes? ¿Cómo quedaría ahora el orbital SP? A ver. ¿Cómo va a quedar la forma del orbital SP? Siempre van a quedar los lóbulos, pero ¿cómo van a quedar ahora los lóbulos, jóvenes? A ver. Es lo que decía ahí, pues, jóvenes, ¿cómo va a quedar? Con un lóbulo más grande que el otro. Muchísimo más grande. ¿Sí o no? No dejen que lo voy a componer porque me sale muy feo.
Entonces me va a salir un lóbulo muchísimo más cabezón y un lobulito chiquito. Vamos a ponerlo así. Bueno, entonces ahora, discutiendo esto que estábamos acá, ahora un enlace sigma SP y SP, ¿cómo será? ¿Será más largo o más corto que el SP2? ¿Se acuerdan que ya lo había dicho unos compañeros? Es más corto porque es más esférico, por lo cual quiere decir de que el enlace también es más fuerte. Este enlace, el SP, es más fuerte. El SP es más fuerte que el S es más fuerte que el SP. El SP es más fuerte que el SP2 y el SP2 es más fuerte que el SP3 y es más fuerte que el P. ¿Por qué? Porque se va haciendo más esférico. A mayor esfericidad, mayor fuerza y también menor distancia. ¿Ok? Bueno, vamos pues ya en el examen, vamos a ver qué tal. A ver, léame por favor, Sofía, no sé si no me... Léame, Sofía. El orbital se parece más al S, tiene 50% de carácter S y 50% de carácter P. Ok, solo déjenme, voy a... No te da falta. Bueno, sigamos pues. A ver, léame, Wendy. La forma de los orbitales hibridizados SP es lineal. Ok, a ver, léame, Abner, por favor. Los ángulos que forman entre los enlaces hibridizados SP es de 180 grados y los ángulos entre los hibridizados y los orbitales P no hibridizados es de 90 grados. Ok. Ahora vamos a analizar la longitud, lo que estábamos viendo ahorita, jóvenes, y la fuerza. Entonces, entre más esférico es, más corto es el examen, el enlace, y más fuerte es, ¿ok? Entonces, vamos a analizar ahorita resumiendo. El metano tiene 4 enlaces carbono-hidrógeno. ¿Qué hibridación tiene el carbono? sp3. ¿Qué orbital tiene el hidrógeno? S. Bueno, entonces ahora miremos la fuerza. Vamos a verlo con kilojoules y la longitud. Bueno, entonces la fuerza del enlace es de 436, el enlace carbono-hidrógeno. Y la longitud es 109 picómetros. Bueno, ahora miremos el etano. El etano siempre tiene hibridación sp3, pero ya tiene otro enlace. Tenemos un enlace carbono-carbono sp3 que tiene una energía de 376 y tiene una longitud de 154. Entonces, comparado con el carbono-hidrógeno, pues es muchísimo más débil porque el hidrógeno es más esférico, o sea que este enlace es más corto y lo podemos ver. Se dan cuenta que este tiene menos energía para romperse y además también la longitud es mayor porque son dos orbitales hibridizados sp3, son más largos que un orbital hibridizado sp3 y s. Bueno, ahora miremos el enlace carbono-hidrógeno, pues tiene que salir casi igual, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque es lo mismo, carbono sp3 y hidrógeno s. 423, que es más o menos lo mismo, y 109 de ángulo. Ahora cambiemos al etileno, que ya es doble enlace. Ahora tengo un enlace carbono-carbono sp2. Miremos la energía, 728. ¿Es más alta que la de el carbono sp3, jóvenes, o no? ¿Es más alta o no? Sí. Entonces, se dan cuenta que dijimos de que este es más fuerte porque es más esférico, ¿sí o no? ¿Se entiende o no? Ahora miremos la longitud. ¿Quién piensan ustedes que es más corto? ¿Carbono-carbono sp3 o carbono-carbono sp2? ¿Cuál es más corto? SP2, carbono-carbono SP2. Porque es más esférico. Miremos, este tenía 154 y aquí tiene 134. ¿Se dan cuenta? Bueno, ahora miremos la energía. La energía carbono-hidrógeno sp3 y carbono sp2 hidrógeno
se dan cuenta de que es más fuerte, 423-465, porque como el sp2 es más esférico, el enlace este va a ser más fuerte y más corto. Pero acá, debido a que el hidrógeno es pequeño, prácticamente no se nota, miren, queda casi igual. Ahora miremos el acetileno, triple enlace. Tiene enlace, miren, ahí está confundido, ahí solo debe ir el enlace sigma, no los 2 pi. ¿Ya? ¿Me entienden o no? Solo lo que estamos analizando es el enlace sigma, no estamos analizando ningún pi. Ahí solo debería ir con un simple enlace, que sería el enlace sencillo. Bueno, mejor voy a quitar eso porque queda peor eso. Entonces, ahora miren, ¿cómo es la fuerza? ¿Es más fuerte que el sp2 o no? Sí. Es muchísimo más fuerte porque este es más esférico. Se dan cuenta que quiere decir de que están más unidos porque tienen el orbital más cabezón. Bueno, ahora miren la distancia. Es más corta, ¿sí o no? Porque como son esféricos quiere decir de que van a estar más juntos. 120, 134 y 154. Ahora miren el carbono hidrógeno. Aquí sí hay una diferencia en longitud. Entonces, acá tenemos carbono hidrógeno sp 556, es más energético que el carbono hidrógeno sp2. Pero miren acá la longitud sí abajo más, 106 y 109. Entonces, ahí podemos ver que entre el enlace sea más esférico, va a ser más fuerte y más corto. ¿Estamos? Miremos las energías de enlace. Miren, ahí tengo la representación de los orbitales P, sp3, sp2, sp y s. ¿Qué miran ustedes que hace falta ahí? ¿O está bien la representación que hizo ahí mi estimado Igor Slowin? Fue el que hizo este libro. A ver, ¿será que está bien representado el orbital P, sp3, sp2 o s? ¿O qué les falta? A ver, alguien, jóvenes, que sean. ¿Cuántos lóbulos tiene el orbital P, joven? A ver, pues chicos, hombre, miremos bien. Solo un orbital tiene el orbital P. Solo un lóbulo tiene. Solo un lóbulo tiene el orbital P. ¿Se dan cuenta que si fuera pregunta de examen para ganar el curso, qué pasaría? Falta el otro orbital, jóvenes, tiene que ser 2 lóbulos. En el caso del P, los 2 lóbulos son iguales, ¿ya? En el caso del sp3 ya es más pequeño el otro. El sp2 es más pequeño el que está abajo y en el sp ya es muchísimo más pequeño. O sea, que acá debería haber un lóbulo, pero no lo pusieron ahí solo porque para que sea más fácil. Pero digamos, acá tendría que tener un lóbulo igual que el del otro. Acá va a ser un lóbulo más grande, más pequeño, perdón, y acá así serían los lóbulos, pues, jóvenes. Se dan cuenta que no se dan cuenta de esos detalles. A ver, léame, Andrea. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Bueno, a ver, léame, Andrea Cruz. Resumamos, los enlaces son los más fuertes en tanto más cortos y menos energéticos son. Y al contrario, los enlaces son más débiles en tanto más largos y más energéticos son. Por lo tanto, el ordenamiento creciente a la fuerza del enlace P es P menor sp3, menor sp2, menor sp, menor sp. Ok, entonces se dan cuenta que ¿qué significa creciente, Andrea? ¿De más pequeño a más grande o de más grande a más pequeño? Del más pequeño a más grande. Ok, eso significa creciente. ¿Y decreciente? Del más grande al más pequeño. ¿Y descendente? Del más grande al más pequeño. ¿Y ascendente? Más pequeño al más grande. Ok, eso se les pregunta en el examen y no saben poner el ordenamiento, ¿va? Por eso se lo estoy aclarando aquí a mi estimada Diana. Bueno, vamos a ver la hibridación de átomos de nitrógeno, oxígeno, azufre y fósforo. Bueno, a ver, léame, Andrés Ángel. El concepto de hibridación no solo es aplicable
aplicable al carbono, sino también lo pueden sufrir otros elementos, pero los que nos interesan en nuestro curso son el oxígeno y el nitrógeno, pero algunos otros son importantes como el azufre y fósforo. Ok, entonces vamos a ver el nitrógeno. Entonces, tenemos este. A ver, léame, Andrés Arias. Analicemos el átomo de hidrógeno en el amoníaco. El ángulo de H del enlace en el amoníaco medido experimentalmente es de 107.3 grados, cercano al valor del tetraédrico del 109.5 grados que se encuentra en el metano. Entonces, fíjense pues, resulta que al medir el ángulo entre hidrógeno de abajo, electrones libres, tiene un ángulo de 107.3. Bueno, ese ángulo se parece mucho al ángulo tetraédrico del carbono de 109.5. Por supuesto, el ángulo no puede ser igual porque es otro átomo, ¿ya? El carbono no tiene electrones libres, el nitrógeno sí. Entonces, con el nitrógeno tenemos que tener el cuidado de lo siguiente. El nitrógeno, ¿cuántos enlaces forma, jóvenes? A ver. Eso ya lo vimos y lo tienen que saber. ¿Cuántos enlaces forma el nitrógeno? 5. ¿Ah? 3. Tiene 5 electrones, por lo cual tiene que ser 3 para llegar al octeto, ¿sí o no? Y va a tener un par de electrones libres. Bueno, entonces, miren pues. Cuando forma 3 enlaces sigma, tiene una hibridación sp3. Cuando el nitrógeno tiene un doble enlace, ¿se dan cuenta que siempre forma a los 3? ¿Qué hibridación va a tener ahí, jóvenes? A ver. A ver, pues, hombre, igual que el carbono, cuando ya tiene sp2. Y cuando el nitrógeno forma triple enlace, ¿qué hibridación va a tener? sp. Bueno, entonces, fíjense pues, cuando el nitrógeno se une al carbono, debe de tener una hibridación que sea compatible, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo nitrógeno, carbono, doble enlace. Entonces, fíjense pues, si este nitrógeno está hibridizado sp3. Ahora, si estos carbonos son sp3, entonces el enlace este es un enlace sigma, ¿sí o no? ¿Y cómo está formado? Del carbono sp3 y del nitrógeno sp3, ¿ok? Entonces, así vamos a ver que en el caso del nitrógeno puede formar doble enlace con el carbono o puede formar triple enlace. ¿Pero qué va a tener? El enlace carbono-nitrógeno tiene una hibridación sigma, va a tener una hibridación sp. Y los orbitales, los enlaces pi, van a tener orbitales p no hibridizados. Se dan cuenta que tiene relación con lo que habíamos visto con el carbono. Ahora vamos a ver una cosa interesante. Eso lo voy a hacer yo. Ustedes van a tener que hacer el del oxígeno para ver si entendieron lo que es el análisis de la formación o de la hibridación. Entonces, miren, pues, vamos a ver, vamos a seguir. Entonces, con el nitrógeno, ¿qué hibridaciones puede tener? A ver, ¿qué hibridaciones puede tener el nitrógeno? A ver. Lo acabamos de ver ahí, pues, a ver. sp3, sp2. Ok, porque tiene 3 enlaces, puede formar enlace simple, puede formar enlace doble y puede formar enlace triple. Bueno, entonces ahora aquí tenemos, si se dan cuenta, tenemos la metilamina que ya habíamos visto. Acá tenemos el par de electrones libres o no enlazados y tenemos los 3 enlaces sigma. Como tiene 3 enlaces sigma, ¿qué hibridación va a tener? ¿Qué hibridación va a tener? SP3. SP3. Se dan cuenta que los ángulos es en 107.1.
entre hidrógenos, pero ya cuando es metilo ya varía un poco. ¿Por qué? Por el tamaño del metilo. El metilo es muchísimo más grande que el hidrógeno, por lo cual va a abrir más el ángulo. Pero eso no es tan importante. Entonces, dime pues, ahí tenemos el basal. A ver, Astrid, ¿cuántos enlaces me podría formar ahí el nitrógeno? Serían 3, ¿sí? Ok, puede formar 3, ¿ok? Pero fíjense pues ustedes, ahí dice uno, ahí forma 3 orbitales P, pero ustedes podrían mezclar un orbital P del carbono con un orbital P del nitrógeno con un orbital hibridizado sp3 del carbono. ¿Se podría mezclar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se podría mezclar, sí o no? No se pueden mezclar porque tienen diferente energía, ¿sí o no? Es la misma energía de un orbital P y de un orbital hibridizado sp3, es la misma energía. A ver, ¿es la misma energía, sí o no? No, el orbital sp3 tiene un poquito menos energía que el orbital P, entonces no se podrían mezclar. Bueno, entonces tenemos el S, y de ahí tenemos el 2P con 3 subniveles. Entonces acá tengo el nivel S lleno y acá tengo los 3 orbitales P, X, P, Y y P, Z. Este sería el estado basal del nitrógeno. Pues entonces, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué debo hacer para hibridizarlo según lo que vimos anteriormente? Vamos a hibridizarlo sp3. ¿Qué voy a mezclar ahora, jóvenes? A ver, ¿cuántos orbitales voy a mezclar para que me dé sp3? A ver, pues chicos, ¿cuántos orbitales voy a mezclar para que me dé una hibridación sp3? ¿Cuántos voy a mezclar? 3 con 1S. Bueno, tengo que mezclar 4. 1S con 2P. Bueno, ¿cuántos orbitales resultantes voy a tener? 4. 4, ¿verdad? ¿Hibridizados qué? DSP3. Ok, bueno, entonces miren pues jóvenes, ahí viene lo bonito. Acá tienen el 1S que está lleno, ese no lo tocan, ¿verdad, jóvenes? De ahí tienen el 2S y acá tienen el 2P. Bueno, no lo puse así parejo, pero tengo libertad de... Bueno, entonces acá se dan cuenta que tengo la energía del P. Bueno, entonces los 4 orbitales SP3 van a estar más arriba o están más abajo que el SP, que el P, perdón. El sp3 los 4 orbitales van a estar más arriba del P o van a estar más abajo. Más abajo. Van a estar más abajo pero pegadito a él, ¿va? Voy a tener 1, 2, 3 y 4. Bueno, entonces ahora se dan cuenta que esto sería sp3, sp3, sp3 y sp3. Bueno, ahora, ¿cuántos voy a tener en este? Electrones voy a tener en el primero. ¿Cuántos electrones voy a tener en el primero? 1, ¿no? Mire acá cómo está. El primero es este. ¿Cuántos electrones voy a tener? Miren este, ¿cuántos tiene pues? ¿Cuántos tiene este? 2. Bueno, esos son los electrones libres, jóvenes. Bueno, ahora en el otro, ¿cuántos voy a tener? 1. ¿Y en el otro? 1. ¿Y en el otro? 1. Se da cuenta que aquí forma los 3 enlaces sigma, ¿sí o no? ¿Está claro eso? O sea que este puede formar 3 enlaces sigma y va a tener un par de electrones apareados, que son estos, ¿no? Bueno, ahora nos vamos con sp2. sp2, por eso lo estoy poniendo a colores. Bueno, ahora, ¿qué voy a mezclar para sp2?
¿Cuántos orbitales? 3. ¿Cuáles? 2p y 1s. Bueno, entonces sería P, pero me voy a con el más bajo, S. Entonces voy a mezclar un S y 2p. Ahora, ¿cuántos orbitales hibridizados me van a quedar? 3. 3, ¿ok? Y me va a quedar un orbital P no hibridizado, ¿sí o no? ¿Ese qué enlace me va a formar? Sí. El enlace pi, ¿ok? Y 2p. Bueno, entonces, fíjense pues, voy a obtener, y este me va a salir más alto que el SP3 o más bajo el SP2. ¿Más alto o más bajo? Más bajo, ¿se dan cuenta? Entonces acá voy a poner solo para tener una referencia, voy a poner el SP3, ¿ok? Y aquí va a tener la energía. Bueno, entonces ahora me tiene que salir más abajito. Voy a poner ¿cuántos hibridizados? 3, ¿va? Y un orbital no hibridizado. Este sería P. Este es SP2, SP2, SP2. Bueno, entonces, el primer SP2, ¿cuántos electrones va a tener? Primero, va a tener 2. Se dan cuenta que son el par de electrones libres que tiene nitrógeno. ¿Y el segundo? Este SP3, ¿cuánto? A ver pues, hombre. ¿Este cuántos tiene? 1. ¿Y el otro? 1. ¿Y el P cuántos tiene? ¿El P cuántos tiene? ¿Cuántos tiene el P? Fue el que se quedó aquí sin hibridizar, jóvenes. ¿Cuántos tiene? 1 también. Se dan cuenta que puede formar 2 sigma y un pi. ¿Ya? Bueno, ahora miremos si yo lo hibridizo SP. Entonces, ¿cuántos voy a hibridizar con SP? Un orbital S y un orbital P. Ok, entonces solo voy a hibridizar 1S y 1P. Bueno, entonces ahora tengo 2S y tengo 2P. Ok, abajo 1S tengo los 2 electrones. ¿Cuántos orbitales hibridizados voy a tener? 2. Ok, ¿cómo van a quedar con respecto a los anteriores? ¿Va a quedar arriba del SP2 o abajo? Abajo. Ok, SP3, SP2 y aquí me va a quedar el SP, 2 SP. ¿Y cuántos P no hibridizados? ¿Cuántos P no hibridizados? 2. Bueno, entonces ahora, ¿cuántos electrones tengo acá en el primer? 2. Que son los electrones libres de nitrógeno. ¿Cuántos tengo en el SP? 1. En el otro. ¿Y los P cuántos tengo? 1 y 1. ¿Se da cuenta que forma? ¿Cuántos enlaces sigma forma? Un enlace sigma y 2 enlaces pi, que sería el triple enlace. ¿Se da cuenta cómo el análisis, pues en este caso, lo que no hay es el nitrógeno excitado? ¿Por qué? Porque ya tiene sus 3 electrones desapareados. ¿Qué les parece, jóvenes? Y el análisis lo van a hacer ustedes como ejercicio para ver si entendieron con el oxígeno. ¿Ya? Bueno, entonces fíjense pues. Entonces con el nitrógeno puedo tener hibridación SP3, forma 3 enlaces sigma. Hibridación SP2 forma un sigma, perdón, forma 2 sigma y un pi. Y hibridación SP forma un sigma y 2 pi. Pero eso tiene mucho que ver con que entiendan ustedes cuántos enlaces forma cada átomo.
Bueno, ahora miremos el oxígeno. A ver, léame por favor, Blanca Lidia. Muy bien. Ahora analicemos el caso del oxígeno en la molécula de agua. Se ha determinado experimentalmente que el ángulo entre los átomos de hidrógeno es de 104.5 grados. Es menor que el tetraédrico, pero es muy similar al separado de 109.5 grados. Entonces, fíjense pues, jóvenes, igual que con el nitrógeno, la molécula de agua resulta que tiene de 104.5. Por supuesto, debe ser menor porque el agua tiene dos pares de electrones libres. Los electrones tienen carga negativa y cargas iguales se atraen o se repelen, ¿no? Se repelen y por eso se van a repeler. Entonces van a tener un ángulo menor que el carbono. Bueno, entonces ahora miremos. Eso se los voy a poner y ahí lo hacen ustedes. Para los que son pilas lo van a poder hacer fácil. Ahora el oxígeno. ¿Cuántos enlaces forma el oxígeno? 2. 2. Entonces, si forma 2 enlaces sencillos, ¿qué hibridación debe tener? Así como el agua formó 2 enlaces sencillos, ¿qué hibridación tiene? SP3. SP3. Ahora, cuando el oxígeno forma un enlace doble, ¿qué hibridación debe tener? SP2. SP2. ¿Ok? Entonces el oxígeno puede formar un éter, como ya vimos en los grupos funcionales, o puede formar un doble enlace. ¿Se dan cuenta? Pero acá se dan cuenta que este carbono va a estar hibridizado sp2 y este oxígeno va a estar hibridizado sp2. Miren, otra cosa que se me olvidó con el nitrógeno. Siempre los electrones libres van a estar en el orbital hibridizado. Se dan cuenta que aquí orbital hibridizado sp3, orbital hibridizado sp2, orbital hibridizado sp. Eso se los puedo preguntar también. ¿En dónde están los electrones libres del nitrógeno? Según la hibridación, ¿ok? Siempre van a estar en el orbital hibridizado. Bueno, entonces ahora miren pues, ¿cuántos enlaces forma ahí el oxígeno? A ver, Byron, José, según el estado basal del oxígeno, ¿cuántos enlaces puede formar? Puede formar 2, porque tiene 2 desapareados. Pero puede mezclar usted un orbital P con un orbital sp3 del carbono, Carlos Enrique, ¿qué dice usted? Puede mezclar orbitales que tengan diferente energía. Bueno, si no sabe, diga que no, pues no sé. A ver, Carlos Javier. No se puede. No se puede, tienen que tener la misma energía. O sea que cuando se une a un carbono, se dan cuenta que aquí el oxígeno tiene hibridación sp3 y el carbono tiene hibridación sp3. Y así se mezclan. ¿Ya? Aquí igual, este carbono tiene hibridación sp2 y el oxígeno tiene hibridación sp2. Bueno, entonces ahora, para hacer sp3, ¿cuántos debo mezclar? ¿Cuántos orbitales debo mezclar el oxígeno para que sea sp3? Pues chicos, ahí son donde tengo que mezclar los 4. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuántos voy a obtener? Hibridizados. 4. Voy a obtener 4. Eso los voy a poner solo para que se den cuenta. Ahora, ¿cómo estarían llenos? Esto sería hibridizado sp3. Que me cuesta con esta cosa ustedes. Bueno, entonces tenemos los 4 hibridizados. El primero, ¿cuántos electrones va a tener? 2. Va a estar lleno. ¿Y cuántos va a tener el segundo? 2 también. ¿Y los 2 últimos cuántos van a tener?
1, y ahí es donde forman los dos enlaces sigma. Entonces, lo que les decía con el hidrógeno, miren los orbitales llenos, ¿en qué orbital están? Están en el orbital hibridizado, ¿va, jóvenes? Bueno, ahora, si yo quiero mezclar, si quiero formar el doble enlace, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son los que tengo que mezclar? ¿Cuántos enlaces debo mezclar para doble enlace? 1 S y 2 P. Bueno, entonces sería SP2, ¿sí o no? Bueno, entonces, ¿cuántos enlaces hibridizados voy a tener? SP2. 3. Voy a tener 3 y voy a tener un orbital P no hibridizado. SP2, SP2 y SP2. Y voy a tener el orbital P. Bueno, en el primer SP2, ¿qué voy a tener? 2 electrones. 2 electrones. Y en el segundo, 2 también. 2 electrones. Y en el tercero, 1 electrón. Y en el P, 1. Se dan cuenta que este forma el sigma y este forma el pi, en este caso. Exactamente igual como explicamos esto. O sea, eso pueden ustedes ponerse de ejercicio personal por si se les pregunta en el examen, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna duda. Bueno, ahora aquí tengo el alcohol, ¿se dan cuenta? El metanol, así se llama. Tenemos los dos orbitales libres. ¿En qué orbital están estos orbitales, jóvenes? Estos electrones libres, ¿en qué orbital están? ¿En qué orbital? ¿Qué hibridación tiene este oxígeno? ¿Qué orbital, qué hibridación tiene este oxígeno? SP3. SP3 porque están formando dos enlaces simples. Ahora, estos electrones, entonces, está ¿en qué orbital están? En SP3, joven, no les dije que los electrones siempre están en los orbitales hibridizados. Esto es cuando tienen ustedes un carbonilo, cuando ustedes tienen la cetona. Entonces, fíjense pues, ahora, uno de estos enlaces, uno es sigma, el otro es pi, y ahora estos electrones, ¿en qué orbital están? ¿Qué orbital están esos electrones del oxígeno libres? ¿En qué orbital? SP2. En orbital SP2, ¿ya? Porque miren, aquí lo vimos, ¿ven? Los dos orbitales están en SP2, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a ver, léame por favor, Diana. El fósforo y el azufre son de la tercera fila análogos al nitrógeno y oxígeno respectivamente, y el enlace en ambos puede describirse utilizando orbitales híbridos. Bueno, entonces miren pues, sigamos leyendo y les voy a explicar. A ver, dígame, Diego, por favor. Bueno, viene tarde y está dormido. A ver, Dulce. No se lo ve bien, póngase bien el micrófono, por favor. Bueno, ¿qué pasó, Dulce? Se le murió la... Bueno, a ver, dime, José Isaac, por favor. Pero debido a su posición en la tercera fila, estos pueden expandir sus objetos de la capa más externa y formar más que el número típico de enlaces covalentes. Entonces, como están en el tercer periodo, tienen enlaces interiores más que lo del periodo 2, y por eso ellos pueden exceder el octeto. Entonces, léame, José Javier. El fósforo forma a menudo 5 enlaces covalentes. Ok, se dan cuenta que solo podría... El fósforo está abajo de quién, jóvenes. El fósforo abajo de quién está. Del nitrógeno.
¿Cuántos enlaces debería formar normalmente el fósforo? A ver, como el nitrógeno, ¿cuántos forma? 3. Entonces el fósforo debería formar 3, pero como ya está en un nivel más bajo, entonces puede formar hasta 5. Se dan cuenta que se comporta de forma un poco diferente. Ahora miren el azufre, a ver, léame, Kimberly. El azufre forma ocasionalmente contra enlaces covalentes. Ok, se dan cuenta que el azufre abajo de quién está. En la tabla periódica. Del oxígeno. Entonces, ¿cuántos enlaces debería formar el azufre normalmente? 2. Pero como está abajo, o sea, ya está en el tercer periodo, puede formar hasta 4. O sea, es especial estos 2. Pero siempre forman las mismas hibridaciones, ¿verdad? El fósforo puede formar las 3 hibridaciones del nitrógeno. Y el azufre igual. Bueno, léame, Larisa, por favor. Por lo general forma enlaces con 4 oxígenos y uno de los oxígenos está también unido a un carbono. A continuación se presenta el más sencillo, los compuestos son llamados organofosfatos. Bueno, entonces miren, pues solo voy a corregir esto de una vez. Descartar. Es que aquí dice se presenta, no de presenta. Bueno, entonces, acá tenemos, miren, en realidad el fósforo no se está uniendo directamente al carbono, sino forma fosfato. Miren, acá el fósforo está unido a 4 oxígenos. Se dan cuenta que aquí está formando 5 enlaces, como decíamos, que es lo que normalmente forma el fósforo. Forma 4 enlaces sigma y un enlace pi. Entonces, acá se está uniendo a un carbono por un enlace con el oxígeno, no directamente al fósforo. Y a este se le llama fosfato, ¿verdad? Y le llamamos organofosfato porque está formando parte de una cadena carbonada. Y esto es muy importante para todos los procesos bioquímicos de la energía, ¿verdad? El ATP, el ADP, ahí es esto, por eso que se les enseña, ¿no? ATP y ADP está puesto ahí. Así es como se forma. Bueno, a ver, léame por favor, Larisa. Los ángulos de enlace OPO por lo general está entre un intervalo de 110 a 112 grados, lo que implica hibridación SP3 para el fósforo. Ok, o sea que acá tiene una hibridación SP3. Bueno, miremos el azufre. A ver, léame por favor, Lisa. Azufre. El azufre puede formar trioles cuando el azufre está unido a un carbón y a un hidrógeno. Entonces, ahora acá, cuando el carbono está unido a un SH, se llama tiol. ¿Ok? Estos son los que se utilizan para darle olor al gas propano, porque el gas propano no tiene olor. Pero se utiliza para que ¿cómo se llama? No, ustedes detecten fugas, por eso, pero el olor que tiene no es del propano, no, que es de un compuesto azufrado. Entonces tenemos, y también si el azufre está unido a 2 carbonos, a 2 cadenas carbonadas, se dan cuenta, está unido a 2 cadenas carbonadas, se llaman sulfuros. ¿Ok? Entonces, fíjense pues, cuando el azufre está formando 2 enlaces simples, tiene hibridación sp3. Cuando el azufre tiene un doble enlace, tiene hibridación sp2. Así de sencillo, jóvenes, igual que el oxígeno. A ver, léame por favor, Magdalena. Ambos compuestos se pueden escribir por una hibridación sp3 aproximadamente, que ambos tienen una desviación significativa al ángulo tetraédrico 109.5 grados. Se da cuenta que tiene 96, es bastante la diferencia, pero es debido a que son elementos del tercer periodo. Funcionan un poco diferente.
Miren, ahorita vamos a ver una cosa interesantísima. Aquí es donde ustedes esta es la aplicación de los conceptos que hemos visto hasta ahora. Bueno, entonces fíjense pues, ahora vamos a analizar cuántos enlaces sigma hay en esta molécula. Luego vamos a analizar cuántos enlaces pi. Luego, enlace sigma carbono. Bueno, vamos a ver, enlace sigma, cuéntenme jóvenes, a ver cuántos hay. Comiencen a contar pues jóvenes, tenemos tiempito. El primero que sepa que me diga. A ver cuántos sigma tiene esa molécula. Se dan cuenta que acá tiene... Bueno, permítame, pues no sé qué pasó. Bueno, ¿será que pueden ser 12 jóvenes? 30. Bueno, por ahí ya vamos, es que 12 no puede ser. ¿Qué pasó con su compañera que contó 12? Solo contó estos, va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y los enlaces, compañera, y los 3 hidrógenos son enlaces sigma o no? Sí. Bueno, entonces se dan cuenta que no eran tan pocos. A ver cuánto me dijo Lisa, creo que fue la que dijo 30, ¿no? Sí, ¿Están de acuerdo, jóvenes, o no? ¿Qué dicen ustedes? Yo conté 28. No, 31. Yo 32. tiene que ser arriba de 30. Tiene que ser arriba de 30. 32, Miguel. Bueno, entonces, miren pues. Cuando nosotros estemos en el examen una molécula más o menos parecida a esta, les voy a poner. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que contar por lo menos 2 veces, ¿va? Se dan cuenta que está entre 31 y 32, ¿ya? Yo también me equivoco, jóvenes, pero como yo no soy el que me estoy examinando, ¿va? Entonces, miremos acá. ¿Cuántos tenemos acá? 3 más 1. A ver, pues, ayúdenme, pues, jóvenes. 3 más 1. 4. Vamos a contar solo carbonos. Y acá más 1. 5. Más 1. 6. Más 1. 7. Más 1. 8. Más 1. 9. Más 1. 10. Más 2. 12. Más 1. 13. Más 1. 14. Más 1. 15. Más 1. 16. Más 2. 18. Más 1. 19. Más 1. 20. Más 1. 21. Más 2. 23. Más 1. 24. Más 2. 26. Más 1. Más 1. 27. Más 2. 29. Más 1. 30. 30. Yo le tiro más al 30, pero eso habría que repetirlo, jóvenes. Eso es lo que les toca en el examen. ¿Está claro, jóvenes? Le faltó el enlace de oxígeno. Oxígeno y hidrógeno. ¿Cuál? El de arriba, ese 31. No, sí, y ese lo conté, ¿o no? No, ese no. Seguro que no lo conté. Bueno, 31 pues va. Entonces, ¿se dan cuenta? Ahora, enlaces pi son más. Fíjense pues, los enlaces pi son sencillos y no me los pueden sacar bien. ¿Cuántos enlaces pi tiene esta cosa? A ver. 3. Déjense al árbol, déjense al árbol. 1, 2 y 3. ¿Se dan cuenta? ¿Y eso se equivoca? Bueno, ahora, enlace sigma carbono-carbono más pequeño. ¿Cuál será el enlace sigma carbono-carbono más pequeño? A ver. Enlace sigma carbono-carbono más pequeño. ¿Qué hibridación debe tener, jóvenes? A ver, pues. Ahorita lo acabamos de ver, lo tenemos fresco. ¿Qué hibridación debe tener el más pequeño? Ok, entonces tiene que ser carbono SP, carbono SP. De ahí, ¿quién seguiría? Carbono SP2, carbono SP2. Y por último, carbono SP3, carbono SP3. Bueno, entonces, ¿hay carbono SP2 ahí o no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces, ¿cuál sería el enlace más pequeño? Carbono, ahí es lo que me tienen que poner en el examen. Carbono 6,
¿Qué sería? SP y carbono ¿qué? 7 SP. Así me lo pueden poner. Está claro. Me tienen que poner qué tipo orbital y cuál es. ¿Ese sería el más corto, jóvenes, o no? ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora, ¿cuál sería el carbono más largo? ¿Cuál sería el carbono más largo? Ahí está arriba, jóvenes. ¿Cuál sería el carbono más largo? ¿Qué hibridación debería de tener? SP3. Bueno, busquemos ahí, van a haber varios. Miremos, este será SP3. Sí. ¿Ok? Bueno, entonces en el examen, para hacerlo lo más sencillo, me pueden poner carbono SP3 y de ahí me ponen la numeración. Carbono 1, carbono 2. Bueno, ¿qué otro? Carbono 2, carbono 3 estaría bien también. Sí. Carbono 2, carbono 3. Bueno, y de ahí el carbono 3, carbono 4. También. Carbono 3, carbono 4. Carbono 4, carbono 5. También. Carbono 4, carbono 5. Y de ahí carbono 5, carbono 6. También. También, ¿qué hibridación tiene el carbono 6? Sí. Bueno, entonces puede ser esa o no. No. ¿Y carbono 6, carbono 7? No. Tampoco. Bueno, carbono 4, carbono 8. Sí. Sí. Carbono 8, carbono 9. No. No, ¿qué hibridación tiene el carbono 9? SP2. Carbono 3, carbono 11. Sí. Sí. Carbono, bueno, ahí ya está, porque el otro es nitrógeno. Entonces, todos estos me tienen que poner 1000. En el otro solo había uno. Bueno, enlace sigma más pequeño, jóvenes. ¿Cuál será el enlace sigma más pequeño? El más corto. A ver, ¿cuál será? En esta caen en los exámenes, pero como moscas, así sobre azúcar, sobre miel. A ver, ¿cuál será el enlace sigma más pequeño? Cuando dicen enlace sigma más pequeño, ¿en quién tienen que pensar primero? A ver. ¿Cuál es el que forma el enlace sigma más pequeño? Ahí es la clave. El que está en el carbono. No, ¿qué átomo tienen que ustedes tienen que tener en mente para que sea el más pequeño? SP. No, bueno, sí, ese sería el carbono, pero ¿qué otro átomo? Bueno, entonces, ¿cuál sería, según ustedes? Carbono 6, carbono 7 sería el más pequeño, dicen ustedes. Sería igual que el otro, ese sería el más pequeño. ¿Están de acuerdo que ese sería el más pequeño o no? ¿Alguien que no esté con eso? Sí, estamos de acuerdo. ¿Están de acuerdo usted? ¿Quién me dijo que está de acuerdo? Magdalena me dijo que eso. Bueno, entonces, fíjense pues no. ¿Por qué? Porque tienen el enlace carbono 7 hidrógeno, será más pequeño que carbono 6, carbono 7. ¿Cuál será más pequeño? ¿Carbono 6, carbono 7 o carbono 7, carbono hidrógeno? ¿Cuál será más pequeño? Carbono 6, carbono 7. No, este tiene SP y este tiene S, este tiene SP, este tiene SP. ¿Cuál es más pequeño, Magdalena? El SP-SP. ¿Ese es más pequeño, Magdalena? No, el S. Bueno, el S es más pequeño porque es más esférico. Entonces, ¿cuál sería? Sería carbono 7, hidrógeno. SP-S. Este sería el enlace sigma más pequeño de todos. Bueno, ahora, orbitales de los electrones OH. A ver, ¿en qué orbital están los electrones del OH? Que está a la par del 2, ¿va? ¿En dónde están los electrones del OH, jóvenes? A la par del 2.
sea, bueno, ¿cómo se va a perder dos? Estoy diciendo que orbitales, no estoy diciendo. Sale, bueno, usted. A ver, ¿en qué orbital están? SP3. ¿Por qué? Tiene razón, pero ¿por qué? Está formando dos enlaces con el H y con el carbono. Es sp3. ¿Ok? Ahora, entonces los electrones libres están en el sp3. Bueno, ahora los del nitrógeno, ¿dónde están? ¿En qué orbital están los del nitrógeno, jóvenes? A ver, pues chicos, ¿en qué orbital están los electrones libres del NH2? ¿En dónde? A ver, pues chicos, hombre, ya lo acabamos de ver, hombre, alguien que se le ilumine. SP3 también. ¿Por qué? Porque los demás están... No, ¿cuántos enlaces sigma está formando el nitrógeno ahí? 2 enlaces. 2 enlaces. ¿Están de acuerdo que 2 enlaces? Es el enlace sigma y tiene los pares libres. Tiene 3, está formando el enlace sigma con el carbono y está formando 2 enlaces sigma con el hidrógeno. Si tiene 3 enlaces sigma, quiere decir de que es una hibridación sp3. ¿Ya? ¿Estamos o no? ¿Estamos o no, jóvenes? Sí. Bueno, miremos pues. Miren pues, acá tenemos esta otra molécula. Aquí hasta les puse letras. Bueno, a ver, cuenten cuántos enlaces sigma, pues jóvenes, tú les pues. Ya nos queda poco tiempo para irnos a descansar. A ver. ¿Cuántos enlaces sigma? Miren, yo lo que les recomiendo en el examen es de que tengan un marcadores de diferentes colores para poder ir definiendo eso, ¿verdad? Y no se confundan. Bueno, a ver cuántos jóvenes, a ver quién está pilas. ¿Cuántos? 30. No. Por ahí van. A ver quién otro. 37. Son 34. 33. Según me recuerdo son 37, jóvenes. Son 37. Bueno, ahí lo revisan. Por eso tienen que practicar, ¿va, jóvenes? Según yo me recuerdo son 37. Pero bueno, sigamos. Ahorita les voy a decir cuántos son. Enlaces pi, eso está fácil. ¿Cuántos enlaces pi tiene? 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, enlace sigma carbono más pequeño. ¿Tiene triple enlace carbono-carbono o no? No. Entonces, ¿cuál sería el más pequeño? Después del triple, ¿cuál seguiría? ¿El cuál? Bueno, después del triple enlace, ¿quién seguiría? No estoy preguntando todavía ahorita cuál, en qué. ¿Cuántos? Doble enlace. Ok, bueno, ahora ¿dónde tenemos doble enlace? Carbono J y carbono I. Bueno, entonces tendríamos carbono I y carbono J, sp2, sp2. ¿Y de ahí qué otro? ¿O solo ese está? Carbono E, carbono Ñ. Carbono E, carbono Ñ, sp2, sp2. ¿Hay algún otro? ¿Hay algún otro? Bueno, entonces esos serían los dos que tendría que contestar. Bueno, ahora carbono más largo, a ver. ¿Cuántos? Sería carbono sp3, carbono sp3. Miremos. Carbono AB. Sí. Bueno, y de ahí carbono BC. Sí. Carbono CD. Carbono CD, pues jóvenes, ¿sí o no? Sí. Sí.
Carbono DE. Sí. Sí, ¿qué hibridación tiene L? ¿Qué hibridación tiene I? Tiene sp2, no puede ser. ¿Y carbono F? Tampoco. Bueno, carbono DG. ¿Carbono DG? Sí. ¿Carbono GH? Sí. ¿Ok? ¿Carbono HI? No. ¿Ok? ¿Carbono CK? Sí. ¿Carbono IM? No. No. Entonces, ¿cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, yo como les cuento en el examen, 6 cheques. Si tienen, dependiendo de cuántos tengan, así les va disminuyendo la nota. ¿Está claro? Bueno, enlace sigma más pequeño, jóvenes, a ver, ¿qué tienen que buscar? ¿Cuál es el átomo que tienen que buscar? Nitrógeno. Nitrógeno, puchica, usted dice que nada que ver. A ver, ¿qué átomo deben de buscar preferentemente? Hidrógeno. Hidrógeno, bueno, ¿y de ahí qué hibridación deberían de buscar? SP. ASP. ASP. Sí hay, jóvenes, el nitrógeno, pero el nitrógeno no tiene unido ningún hidrógeno, sino ni el carbono, estamos en... Ahora, ¿qué hibridación seguiría entonces? SP2. SP2, hidrógeno. Bueno, entonces, ¿cuál podría ser? Carbono, SP2, hidrógeno. ¿Cuál podría ser entonces? A ver, pues chicos, busquen ahí. Carbono F, hidrógeno. F. F, hidrógeno, ¿sí o no? ¿Sería uno o no? ¿Y cuál otro? Carbono, Ñ, hidrógeno. ¿Tendría que ser o no? ¿Podría ser carbono, Ñ, hidrógeno, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, pues chicos. Sí. Bueno, Sí. y ahora, carbono J, hidrógeno. Sí. Carbono I, hidrógeno. Sí. Entonces serían todos estos. ¿Falta alguno o no? ¿Falta alguno? ¿Falta alguno, jóvenes, o no? Ya estamos todos. Bueno, en el examen se los voy a preguntar, pero ya con puntos. Entonces, se dan cuenta de que tendría 1, 2, 3, 4. Ahora, orbitales del oxígeno OH. Sería este. O alfa. ¿En qué orbital están los electrones, jóvenes? En el O alfa. ¿En qué orbital están, jóvenes? A ver. SP3. ¿Por qué? Porque están formando dos enlaces. ¿Enlaces qué? Enlace sigma, ¿ya? Bueno, ahora el oxígeno beta. ¿En dónde tienen los electrones? Oxígeno beta. ¿En dónde tienen los electrones? ¿Qué orbital? SP2. ¿Por qué? Porque tiene un enlace pi. Porque tiene un enlace pi, ¿ya? Ahora el nitrógeno que no le puse sería nitrógeno N. ¿En dónde está el par de los electrones? A ver, ¿en dónde están los electrones del nitrógeno N? SP. ¿Por qué? Porque tiene dos enlaces pi. Porque tiene triple enlace, ¿va? O tiene dos enlaces pi, también está correcto.
Bueno, eso es lo que se les va a pedir en el examen, o tal de repente un examen corto, aunque es mucho. Bueno, vamos a leer el resumen de lo aprendido. Miren, jóvenes, vamos pues, ya casi saliendo de esto. Disculpe que me atrasé un poco, pero yo creo que aprendimos bastante ahorita, jóvenes, ¿o no? Bueno, ¿qué aprendimos? Configuración del carbono basal, hibridación sp3 del carbono, cómo se forma, qué forma tiene en el espacio y ejemplos de compuestos. Hibridación sp2 del carbono, cómo se forma, qué forma tiene en el espacio y ejemplos de compuestos. Hibridación sp carbono, cómo se forma, qué forma tiene en el espacio, ejemplos de compuestos. Vimos la longitud y fuerza del enlace de carbonos hibridizados. Vimos la hibridación N, nitrógeno, oxígeno, azufre y fósforo, y la clasificación de la fuerza del enlace. Bueno, entonces ahora voy a mostrarles las respuestas. Bueno, de todos modos va a quedar en la grabación, ¿va, jóvenes? Miren, ahí está la respuesta de la creo que es la segunda. Miren, son 37. Y estas son de la primera. Ahí les va a quedar grabado. Pues lo voy a poner porque ahorita no lo tengo acá. Déjenme ver, pues. Uy, no tengo la pantalla de la... Voy a quitar la pantalla de la... No, para que les quede grabado. Entonces, esta sería la respuesta del primer ejercicio. Miren, 31 había contado yo, 3 y todo lo demás. Y luego en la otra, esta sería la respuesta, pero en la otra sería 37, 5 y todos estos, para que lo puedan comprobar. Bueno, entonces eso se les puede, esta es pregunta de primer parcial de la serie de completación, solo que digamos a veces puede estar ya complementado con grupos funcionales, ¿no? Así bonito para que ustedes se entretengan. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud. ¿Estamos bien? Bueno, entonces ahora lo que nos queda es practicar. Yo les voy a subir una hoy. Ayer tenían que haber entregado la línea de tiempo, ¿va, jóvenes? Ahorita ya el que lo entregue ya va con descuento. Bueno, entonces chicos, les deseo lo mejor, feliz fin de semana. Ahí se acuerdan que esta semana no hay, hasta la otra semana va a haber clase el sábado. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Alguna inquietud, alguna duda? ¿Estamos bien? Bueno, entonces chicos, ahí se acuerdan, a las 20 horas les envío el examen solamente a los que están en el listado, ¿ya? Ahorita yo ya revisé, hasta el día de ayer ya se había metido una persona todavía que no vino hoy, ¿va? Para variar. Entonces, solo a ellos, solo a los que han venido, las que se han apuntado o han llenado la hoja de datos, les voy a enviar el examen. Hasta ahora creo que tengo 46, ¿no? Pero imagínense, siempre vienen como 30, 31, y ahí se acuerdan de que ahora tiene que ver la asistencia. Bueno, entonces un fuerte abrazo, que la pasen bien, ahí estudian, ahí comienzan a hacer lo que son la hoja de trabajo 1 para practicar, y ya les voy a enviar para que practiquen esto también otra hoja, pero más adelantito. Entonces que tengan un feliz fin de semana, que Dios los bendiga, y nos vemos el día jueves, jóvenes, ahí se acuerdan pues. Vaya pues. Feliz tarde. Feliz tarde, chicos, se cuidan. Feliz tarde, se cuidan, chicos. Bendiciones, se portan bien. Y quiero una pregunta. ¿Sí? Fíjese que se me olvidó llenar la asistencia, ya no puedo hacer nada. Ya no, usted, ya no, ¿verdad? Yo por eso lo recuerdo, ¿verdad? Bueno, entonces ahí nos vemos pues. Gracias. Bueno.